Estaba feliz, y no era para menos. La Navidad estaba por llegar, y creo no solo yo lo era. Imagino que la mayoría de los niños de mi edad lo estaban, puesto que sabían llegaría Santa Claus con alguno de sus regalos favoritos, así como yo esperaba los míos. Le había pedido en mi carta una muñeca que me gustó desde que la vi, pero mi felicidad era doble, ya que en esos días nos visitaría una tía hermana de mi madre, a la cual yo quería mucho. Siempre era linda conmigo, me gustaba tanto que nos visitara. Cada vez que venía con nosotros me traía muchos regalos y me contaba cuentos llenos de suspenso y misterio, de esos que dan mucho miedo. Ella era un tanto misteriosa. Vivía en un pueblo cerca de Veracruz, en donde se dice que son los meros brujos. Pasaron los días y mis padres en casa hacían los preparativos para recibir la Navidad. Una exquisita cena y bebidas para algunos familiares invitados. El árbol navideño ya estaba repleto de regalos y supuse que entre ellos estaba mi ansiada muñeca. Deseaba pasar los días rápido para recibirla y poder abrazarla. En eso mis pensamientos fueron interrumpidos por unos toquidos. Cuando mi mamá abrió la puerta, vi que era mi tía que recién había llegado. Venía cargada de regalos. Los metió y después salió de nuevo y regresó con 4 enormes gatos, entre ellos uno negro. Mi madre cuando los vio quiso objetar, pero ella se adelantó diciendo que no causarían ningún problema. Los tenía bien dominados. Eran muy obedientes con su ama. Mamá ya no dijo más, solo miró a los gatos y la llevó a la que sería su habitación. Cuando mi papá llegó, miré que el abrazo que le dio no era normal, lo estrujó de más, como si lo deseara más que a un cuñado. Pero creo que nada más yo fui quien lo notó. Mamá estaba en sus quehaceres y no se había percatado de ello. Llegó la Nochebuena, pero ninguno de los invitados parecía disfrutarla. Solamente mi tía, quien era la encargada de hacer todo el teje y maneje de la Navidad. El ambiente se sentía extraño. Parecía como si entidades malignas anduvieran rodando entre nosotros. En punto de las 12 de la noche, todos se fueron extrañamente. Entonces aprovechó un momento y propuso entregar los regalos. Ella fue la primera en entregarnos lo que nos había traído de su pueblo. Al destapar lo que me dio, con asombro miré que se trataba de la muñeca que le había encargado a Santa Claus. Cosa increíble, porque yo solamente se lo había dicho a mis padres. No había razón para que ella supiera que deseaba esa muñeca, pero estaba tan feliz de tenerla en mis brazos que mi incertidumbre desapareció inmediatamente. Mis padres fueron los siguientes en recibir el regalo por manos de ella, y al destaparlo sacaron unas exquisitas fragancias. Eran unos perfumes muy caros. Pero fue extraño que los gatos, cuando miraron los perfumes, comenzaron a maullar escalofriantemente, mientras que los perros ladraban al escuchar sus maullidos. Pero la tía con un solo grito hizo callar a los aterrorizados gatos en el acto. ¡Cállense, malditos gatos! Luego los encerró en su habitación. Todos queríamos preguntar algo al respecto, pero ella se adelantó como siempre, proponiendo destapar todos los regalos. Mis papás me dieron ropa y una muñeca que no era la que yo quería, pero no me importó, porque mi tía me había regalado la que siempre había deseado. Ella, como queriendo y no, tomó los perfumes que les dio a mis padres diciéndoles que olían rico, y entre bromas les empezó a rociar de ellos en sus cuerpos. Yo noté una leve reacción en ellos. No sabía qué, pero algo les había sucedido al momento de oler la fragancia que mi tía les había echado. Era como si de repente se hubiesen quedado paralizados, o como si no fueran ellos. Momentos después todo volvió a la normalidad. Desde ese día, todo en mi casa se tornó muy raro. Para empezar, mis padres casi no hablaban. Eran como unos extraños. La única que se escuchaba hablar era mi tía, pero solo para darles órdenes a los gatos, que cada día se apoderaban más de la casa. Por otro lado, yo no quería dejar de jugar con mi muñeca. Era mucho mi atracción hacia ella.
tanto que ya no me preocupaba si mis padres estaban molestos o si no preguntaban por mí. Cierto día quise entrar a la habitación de mis padres. Quería preguntarles algo, pero los gatos no me dejaron hacerlo, porque al querer abrir la puerta, trataron de atacarme. Corrí gritando hacia el dormitorio de mi tía, y al entrar en ella mis ojos se llenaron de miedo de mirar lo que había dentro. Frente a mí estaba un altar muy escalofriante. Mi tía adoraba a Satanás. En él había imágenes demoníacas. Creo se dedicaba a la brujería, porque también tenía libros antiguos de hechicería. Afortunadamente ella no estaba y salió huyendo antes de que llegara y se diera cuenta que la había descubierto. Cuando los gatos me vieron salir, corrieron tras de mí persiguiéndome, tirando zarpazos con sus garras a mis espaldas. Pero con ellas solo alcanzaron a desprender una pierna de mi muñeca, para después destrozarla con sus filosos colmillos. Ya que estuve dentro de mi habitación, noté que mi muñeca no traía una pierna, y pude ver que por el hoyo le salía algo raro, y al meter mi mano dentro de la muñeca, saqué unas fotos de mis padres y mías. Las de ellos estaban enredadas con partes de sus ropas y cabellos, entrelazados con una foto de gato, mientras que la mía tenía parte de mi pelo enredado en cabello de la muñeca, entre otras cosas hechas con magia negra. No sabía qué hacer. A mis 12 años era difícil de entender esas cosas. Solo comprendí del por qué era tanta mi atracción hacia aquella maldita muñeca. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue separar las fotos con lo que tenía unido. Tomé una vasija donde mi madre prendía velas cuando no había luz y quemé la muñeca junto con las fotos, esperando con eso romper el hechizo que nos había hecho la bruja de mi tía. No sabía qué les estaba haciendo a mis padres, porque ya ni siquiera los veía salir de su cuarto. Solo veía entrar a mi tía en él. Quién sabe qué les estaba haciendo. Pero tan solo en unos días de estar en casa, ya se había apoderado totalmente de ella. Por mí ni se preocupaba, pensando que la muñeca me tenía dominada, sin saber que ya la había descubierto y que la muñeca estaba quemada. Un día, por un descuido de ella, al entrar con mis papás dejó la puerta abierta. Los gatos estaban a su lado. Entonces sigilosamente pude asomarme. Miré que tomaba los perfumes que le había regalado a mis padres en Navidad y les rociaba un poco en sus cuerpos a cada uno de ellos. Pero también con horror vi que parte de mis padres ya no eran humanos. Se estaban convirtiendo en gatos. La fragancia era una pócima para transformarlos en meninos. De pronto pareció darse cuenta que le estaba espiando, porque volteó hacia donde yo estaba oculta. Pero pude entrar a mi habitación sin hacer ruido, y cuando salió yo ya estaba dentro de ella encerrada. Por un milagro y gracias a Dios, no me descubrió ni sus guardianes los gatos. Era muy extraño, pero los gatos la obedecían fielmente, como si le entendieran obedeciendo cada una de sus órdenes al pie de la letra. Y uno de sus mandatos era cuidarme para que yo no pudiera entrar con mis padres. Solamente podía salir a la cocina por mis alimentos o para ir al baño. En un descuido de ellos, tomé una lata de su comida, ocultándola entre mis ropas. Los gatos no se percataron, porque en ese momento su ama y señora les había servido de tragar y devoraban su comida muy hambrientos. Entré a mi habitación y ya no salí. Tenía miedo de que fueran a descubrir mis planes. No sabía si mi loco pensamiento funcionaría, pero debía hacer algo por mis queridos padres, o la perversa bruja de mi tía se saldría con la suya. Pero para eso debía ser muy cuidadosa, o también yo terminaría convertida en gata, y eso mi Dios no lo podía permitir. Esa noche fue la más terrorífica, porque se escuchaban ruidos en toda la casa, debido a que mi tía cerraba algún pacto con el maligno en su habitación. Imaginé que era por la ayuda que recibía para convertir a mis padres en gatos. A la mañana siguiente, oí que entró a la habitación de mis padres. También escuché una carcajada de ella y decirles: No quisiste ser mío como hombre, ahora lo serás como animal, y de esta nadie te salva. Después le dijo a mi mamá:
Y tú, perra, esto te mereces por haberte atravesado en mi camino y robarme lo que me pertenecía. Seguirás siendo de él, pero como gata, no como mujer, y me servirás por el resto de tus días. Después salió emitiendo una risa siniestra, para después ordenarle a sus gatos que no me dejaran salir de mi habitación mientras ella regresaba. Por la rendija miré a los 4 felinos al acecho, pendientes de mí para que no saliera. Había llegado la hora de llevar a cabo mi plan, era ahora o nunca. Destapé la lata de comida para gatos y la coloqué donde quedara frente a ellos. Después abrí lentamente la puerta, quedando yo atrás de ella. Aquellos gatos estaban hambriados y cuando vieron la comida se abalanzaron sobre ella. Cuando entraron, rápidamente salí cerrando la puerta dejándolos encerrados. Luego me dirigí a la habitación de mis padres y sentí mucha tristeza de ver en lo que se estaban convirtiendo. Ellos estaban dominados por algún hechizo de mi tía y no se podían mover, solo me miraban tristemente. No había tiempo que perder. Tomé sus perfumes, los destapé virtiendo un poco de ellos en un frasco de agua bendita que mi madre tenía. Después los agité fuertemente para que las 3 pócimas se revolvieran bien. Enseguida me dirigí al cuarto de mi tía, tomando un poco de su pelo que había en un cepillo. Agarré una foto y una pañoleta de ella. Miré que uno de los libros de brujería estaba abierto en una página y me aprendí unas palabras que había en él para luego irme a mi recámara. Al abrir la puerta, los gatos salieron precipitadamente, lo que me dio tiempo para entrar sin que me hicieran daño, llevando todo lo necesario conmigo. Solo restaba preparar todo y esperar a que funcionara. Preparé todo, a como dictaba mi conciencia, junté cabello, foto y los amarré con su pañoleta, rociándolos con la poción que preparé con los perfumes de mis padres y el agua bendita, diciendo las palabras que había memorizado del libro brujo. Minutos después escuché que entraba mi tía, pero caminaba raro, como si estuviese ebria. Lo que hice sí le había afectado. Entonces oí que se dirigía a mi habitación trastabillando y de repente entró abruptamente con 2 gatos a cada lado de ella, como protegiéndola. Yo estaba preparada y al momento que entró encendí su foto y la arrojé al piso. Los gatos trataron de lanzarse sobre mí, pero rápidamente les arrojé todo el contenido de la poción que había preparado, alcanzándolos a todos, juntos con mi tía. Yo no dejaba de pronunciar las palabras que me había aprendido de memoria. Quizás eso paralizó a los meninos, pero mi tía cayó al piso revolcándose de dolor e increíblemente comenzó a transformarse en gato. No supe cómo lo hice, pero había invertido el encantamiento. Tal vez fue por lo que dicen, que si hacen brujería se regresa doble. Los gatos, al mirar que su verdugo se había convertido en una como ellos, se abalanzaron sobre ella y furiosos la destrozaron con sus garras y fauces hasta dejarla completamente muerta. Después sucedió otra cosa inusual, tan increíble que hasta me quitó el aliento. Los 4 gatos se empezaron a transformar en humanos hasta quedar convertidos en 2 hombres y 2 mujeres, los cuales eran pareja en su forma humana. Al morir la bruja quien los tenía así, se había roto el hechizo y volvieron a su forma normal. Entonces recordé a mis padres y corrí a su habitación. Mis ojos se llenaron de alegría cuando miré que eran ellos. Sus facciones de gato también habían desaparecido. Ellos ni las otras personas recordaban nada desde que mi tía les había rociado de los perfumes. Comprendieron todo cuando yo se los expliqué. Convertí en gatos a quien rechazaba ser su amante y mi padre fue uno de ellos. Por eso quiso hacerles daño. Esto fue una cosa increíble y aterradora, la que viví en esa Navidad. Gracias a Dios todo esto terminó cuando una de sus brujerías le cobró caro a mi tía. Así es el maligno, siempre cobra caro los favores que le piden.